después de un juicio oral y público que duró más de 3 años, hoy un tribunal argentino condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por el delito de defraudación al Estado y la condenó a la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos, que señalan la adjudicación irregular de 51 obras viales que supuestamente causaron una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de pesos. Lo que quedó fuera de la acusación original, que Cristina haya liderado una asociación ilícita, lo que hubiera supuesto una pena total de 12 años en prisión. Se trata de la conclusión de una larga persecución judicial contra Cristina Fernández, quien ha dado una batalla en la que en diferentes momentos ha exhibido la falta de sustancia de las causas en su contra y la complicidad de autoridades judiciales con sectores económicos y políticos opositores al kirchnerismo. La condena estaba escrita. Esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal, de un sistema donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales, me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Esto es lo que me están cobrando, y por esto me inhabilitan. Sobre la sentencia contra Cristina Fernández, Alberto Fernández, presidente de Argentina, señaló en sus redes sociales que hoy en su país fue condenada a una persona inocente, a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y que fue perseguida a través de jueces. Además, dijo que en el juicio contra Fernández de Kirchner no se cuidó el debido proceso y se violó el principio de no juzgar 2 veces un mismo hecho, un hecho en el que no se explica cómo puede administrar fraudulentamente quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas. Finalmente, el presidente de Argentina se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner. Y el presidente López Obrador también se solidarizó. En sus redes sociales dijo no tener duda de que Cristina es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo. Más líderes que han expresado su apoyo para Kirchner, entre ellos se encuentra la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y pues vamos a hablar vía telefónica, que es lo que ahora nos pudo tomar el profesor José de Jesús López Almejo, pues para ver las claves, para entender esto que está pasando allá en Argentina. Jesús, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, mi querida Azul, pues aquí contento de verte, de saludarte, pero al mismo tiempo molesto, indignado e incrédulo también, porque lo que no puede ganar la derecha latinoamericana, y lo voy a poner como derecha latinoamericana y no únicamente derecha argentina, porque son patrones de conducta que lo estamos viendo en Perú, ya lo vimos en Brasil, ya lo vimos en Ecuador. Así es. Probablemente dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar, porque si se descuida Morena y se descuida el presidente López Obrador, esta podría ser una historia parecida no solamente con el presidente en retiro, sino además con personajes que traigan un ascenso político, querida Azul. Por eso estoy indignado y al mismo tiempo incrédulo. Por supuesto que causa mucha indignación. Ayúdanos a entender, José de Jesús, las claves para ver el conjunto de lo que está ocurriendo ahora con esta sentencia que se da, independientemente de que ahorita me expliques la parte técnica, qué es lo que sigue, pero ¿cómo lo entendemos? Mira, primero hay que decirle a la gente que el fallo que ya se dio de 6 años de cárcel y de inhabilitación política por el resto de su vida para Cristina Fernández de Kirchner puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia Argentina. Es un proceso que podría demorarse años. Entonces, pues la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular, desde una banca en el Congreso, ya sea como congresista,
hasta la presidencia. Y ese es el meollo del asunto, querida Azul. Realmente, cuando hablamos de lawfare, decirle a la gente que significa judicialización de la política. Hay juristas que son ortodoxos y que dicen que para nada, que la procuración de la impartición de la justicia es meramente técnica y responde únicamente a la interpretación de la ley, y que en función de eso se evalúa en un juicio si el acusado o la acusada en este caso es culpable, y en función de eso se gira un veredicto para procurar la justicia. Pero lo que estamos viendo son patrones de conducta en donde hay conflictos de interés, y Cristina Fernández de Kirchner, hay que decirlo con todas sus letras, a muchos no les podrá gustar, a mí personalmente no me gusta su forma de hacer política, pero le reconozco que es un monstruo político, es un fenómeno político, es un animal político en Argentina, y que le tienen pavor a que se vuelva a postular, porque seguramente estaremos viendo lo que vimos en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, que cuando hablamos de la judicialización de la política, estamos viendo una manera de frenar, de inhabilitar políticamente a alguien a quien ya conoce la gente, a alguien con quien se identifica la gente, y que cuando fue gobierno desarrolló políticas que podrán estar bien o mal aplicadas, pero con un enfoque centrado en la sociedad. Luego, entonces, es el único personaje político de la izquierda en Argentina en este momento que puede seguir manteniendo la presidencia, que puede seguir teniendo el poder ejecutivo, y que ya la intentaron asesinar, lo vimos todo el mundo hace poco, y ahora, pues como no la pudieron asesinar físicamente, la quieren asesinar políticamente con el tema de la prisión y con el tema de la inhabilitación política. Por esto te decía que ya lo vimos con Correa, lo inhabilitaron políticamente en Ecuador. Quisieron hacer lo mismo con Dilma Rousseff y con Lula da Silva, pero justamente lo que sucede en Brasil es un caso paradigmático que nos demuestra, querida Azul, por qué le tienen tanto miedo y quieren recuperar en la mesa, con ayuda y con conflicto de interés, con jueces amigos en las cortes, lo que no pueden ganar en la calle con la gente azul. Sí, no, bueno, y en Brasil lo hicieron temporalmente, digamos, recuperamos terreno ahí, pero en las elecciones pasadas pues no pudo participar justamente Luis Ignacio Lula da Silva, porque todo esto que le armaron, esta causa judicial que le armaron. ¿Quiénes están detrás de esta embestida contra Cristina? José de Jesús, ella ha acusado específicamente la complicidad de autoridades judiciales y de ciertos grupos, específicamente políticos y económicos de Argentina. Y a eso súmale, mi querida Azul, grupos de poder fácticos mediáticos. Ah, sí, también. Corporaciones mediáticas vinculadas, por ejemplo, al diario El Clarín. De hecho, hay todo un escándalo que se enmarca o que tipifica lo que podríamos entender como conflicto de interés. Jueces cercanos y amigos de Macri que jugaban fútbol en su hacienda, gente que se reúne, que se van de viaje a la Patagonia, empresarios, medios de comunicación, banqueros, políticos cercanos a Macri y jueces. Casualmente, uno de estos jueces hace parte de la sentencia en contra de Cristina. ¿Y quién es Cristina? La que puede evitar que ese grupo macrista, ese grupo derechista en lo político y liberal en lo económico, que trata de sentar las bases que ensanchen la pobreza de las masas y la riqueza de unos cuantos, es decir, la privatización de las ganancias en unos cuantos, justamente pues le meten un gol, o le tratan de meter un gol a través del uso de las cortes. Y Azul, tú mencionaste el tema de Lula, y nada más decirle a la gente, Moro, el que contribuyó en la sentencia totalmente de Lula, después terminó trabajando como subordinado de Jair Bolsonaro un año, para que veas el conflicto de interés, cómo se tipifica, sí. Lo cual nos da a entender que el individuo inhabilita políticamente a Lula para sacarlo de la carrera presidencial, para que Bolsonaro pudiera llegar al poder, y una vez que le tumban todos los cargos, Lula regresa, recupera todos sus derechos políticos, compite y gana. Es decir, no es mera especulación, y estamos viendo esa película que ya observamos en Brasil en el tema de Argentina. ¿Quiénes son entonces los que están detrás? Poderes fácticos empresariales, banqueros, grupo cercano político a Macri y jueces
cercanos también que tienen amistad personal con Macri, porque recuerda tú que Alberto Fernández había llegado con la promesa de que iba a encarcelar a todos los que hicieron parte del gran endeudamiento de Argentina, sí, sin que ese dinero se lograra ver sus efectos en la calle. Pero la verdad es que Alberto fue bastante tibio y es hora de que no sabe para qué rumbo ni para quiénes está gobernando, mientras le despedazan a sus aliados políticos como le estamos viendo. Y lo único que le ha quedado decir es mi solidaridad con Cristina, a la que, por cierto, también le debe la presidencia. Sí. No, es que hay que decirlo con todas sus letras, le debe la presidencia, pero también le tiene cierto recelo porque Cristina se lo ha estado comiendo en términos de popularidad y en términos de imagen. Así que no dudaría que incluso también esa pasividad haya cierta complicidad por omisión, Azul. Ay, te vas muy lejos, Jesús. Oye, ahora que estabas hablando de Sergio Moro y de cómo funciona justamente esa pinza de poderes fácticos donde también están los medios de comunicación, bueno, pues ahora es legislador. Después de haber pasado todo eso, ahora votaron por Sergio Moro. Es una de las cosas que más me dejaron atónita de esta elección que pasamos. Querido, ¿qué sigue? Nada más rápido para cerrar este tema por lo pronto, la expectativa en términos de lo que es la causa judicial. ¿Estamos frente a la posibilidad de una apelación todavía? Sí, por supuesto. Sigue una apelación que puede durar años, pero hay que también poner los puntos sobre las IES. Es una guerra jurídica, Azul, lo que sigue. Una guerra jurídica acompañada también del intento de asesinarla públicamente, de reventarla, para que la gente entonces repita que Cristina es corrupta y que se la piensen y sientan una especie de vergüenza el intentar votar o el querer votar por ella si llega a postularse a un cargo. Si se salen con la suya, definitivamente no habrá quien pare a personajes oscuros cercanos a Macri, y uno que no está tan cercano, pero que coincide más con Macri que con Cristina, el caso de Javier Milei, ¿no? El Donald Trump argentino, que por supuesto dicen que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores y que sí están diciendo, sí, efectivamente, Cristina es corrupta y quien la defiende es igual de corrupta que ella. Entonces vamos a ver no solamente la disputa a muerte en lo jurídico, sino también en lo mediático, una guerra por la narrativa para imponerla en el próximo proceso electoral. Claro. Pues estaremos muy pendientes de qué es lo que sigue con este tema. Un caso muy, muy tremendo, sí, nos dejó muy sorprendidos a más de uno esta tarde con estas noticias. Querido José Jesús López Almejo, muchas gracias. Gracias por un abrazo, tomarme la llamada y además hacerlo por Zoom para que sí nos pudiéramos ver. Te mando un abrazo. Gracias por la invitación, un abrazo. Buenas noches.